El título del mensaje: Jesucristo, el pan de vida. Jesucristo, el pan de vida. Y les invito a estar en pie para orar conmigo, para leer, conmigo, Juan 6, 35. Nosotros vamos a estar viendo, ¿verdad?, muchos versículos ahí de esta porción de la Escritura en Juan 6. Pero vamos a leer solamente el versículo 35 en este momento. Y dice la palabra del Señor: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el Evangelio de Juan vemos 7 yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida. Primero, Juan 6, 35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12. Yo soy la puerta. Juan 10, 9. Yo soy el buen pastor. Juan 10, 11. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y finalmente, yo soy la vid verdadera. Juan 15, 5. Y para nosotros escuchar esto, pues, claro, habla del Señor y entendemos eso, estamos aquí en la iglesia, pero no significa mucho las palabras yo soy. Las utilizamos, ¿verdad? Yo soy Joel Martínez, yo soy pastor aquí, ¿verdad? Usamos la palabra de esa manera, todo el mundo, pero los judíos que estaban allí, los que estaban escuchando a Jesús, ellos sabían muy bien lo que Cristo estaba diciendo. Y no estaba usándolo como en el contexto que nosotros lo decimos. Cuando él usaba la palabra yo soy, había una implicación de Dios, de que Él es Dios, porque ese era el nombre de Dios. Nosotros podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15, cuando Dios se revela a Moisés. Y Moisés le pregunta: ¿qué voy a decir quién tú eres? Y Dios entonces le dice, vamos a leer Éxodo 3:13, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y cuando ahí utiliza Jehová, el Dios de vuestros padres, realmente lo que decía ahí era las letras YHVH, el tetragramatón, o sea, no tenía vocales, eran solamente consonantes, porque de hecho los judíos no pueden ni decir el nombre de Dios, era una reverencia a eso. Así que imagínense, ellos entendiendo lo que implicaba yo soy, ese es el nombre de Dios, y entonces Cristo utilizando ese nombre. Ellos sabían quién eran, por eso es que lo perseguían y lo querían matar. Porque utilizando estos nombres se estaba haciendo igual a Dios. Y claro, nosotros sabemos que era Dios. Que era Dios. Es increíble que hoy día, porque uno puede entender, ¿verdad? En cierta medida ellos estaban allí, no tenían el Nuevo Testamento, pero ahora es increíble que en estos tiempos hayan religiones y grupos cristianos y personas que digan, grupos religiosos, que digan que Jesucristo no es Dios. Que Jesucristo era un profeta tremendo, que era un buen maestro, que era un buen hombre, tremendo líder, un revolucionario para sus tiempos, pero que no sea Dios. Es increíble que lo digan.
porque la palabra de Dios está llena de evidencia, ¿verdad?, de que Jesucristo es Dios, y vemos estos nombres donde Él se hace igual a Dios, ¿verdad?, totalmente. Así que vamos a ver esta conversación entre Jesucristo y estas personas que estaban allí. Y como esta es palabra de Dios, sigue siendo pertinente, como siempre digo, para todos nosotros. Juan 6, 25 al 27 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ok, ¿qué está pasando aquí? Jesucristo acababa de alimentar a una multitud de 5,000 varones. No incluía, dice que no, ¿verdad?, sin contar a las mujeres y a los niños. Así que los estudiosos entienden que alimentó, no fueron 5,000 que alimentó, sino realmente el número fue de 15 a 20,000 personas las que Jesucristo alimentó con, ¿verdad?, simplemente con aquellos peces y aquellos panecillos. Y entonces, después de eso, Jesucristo se retira, ocurrió ese milagro, y ellos lo encuentran, y cuando lo encuentran le preguntan: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y a mí me encanta ver a nuestro Señor y la palabra, porque Dios obviamente conoce el corazón. Dios ve los rostros, pero ve los corazones también. Nosotros no. Nosotros podemos ser engañados, y nosotros podemos engañar a la gente también. Porque nosotros vemos los rostros, pero no vemos los corazones. Pero Dios lo ve todo. Es terrible, ¿verdad?, cuando uno puede engañar a la gente, pero es terrible cuando uno se engaña a uno mismo. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Él conoce lo que hay en el corazón. Y me fascina el Señor Jesucristo cuando alguien le hace una pregunta y Él no contesta lo que le está preguntando. Como pasó con Nicodemo. No, porque Dios, Él sabe lo que hay en el corazón. Él sabe cuál es la intención verdadera. Así que cuando ellos le preguntan: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? El Señor sabe. Y la respuesta del Señor es a lo que verdaderamente ellos estaban preguntando. Y Jesucristo le dice en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo. Y cuando la palabra tú ves que dice de cierto os digo, que parece redundancia, parece un error, no es ningún error, ¿verdad? En la escritura hebrea es una afirmación. Mira, presten atención, escuchen bien. Esto es bien importante. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y esa es la respuesta. No le contestan lo que ellos le preguntan. En otras palabras, le está diciendo: ustedes no me están buscando a mí. Ustedes lo que están buscando son los beneficios que pueden obtener de mí. Lo que luego les dice Jesús, ¿verdad?, implica una verdad muy seria, o sea, por causa de las consecuencias que esto conlleva. Pero uno ve cuántos todavía hoy día ven en el Señor, en Dios, alguien a quien le podemos sacar algo o que nos puede dar algo. Eso es lo que estaba pasando aquí. Pero no nos interesa a Dios. Nos interesan los beneficios de Dios. Entonces Cristo le contesta, porque conoce ese corazón, dice: trabajad, versículo 27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En otras palabras, ustedes procuren buscar, ustedes procuren comer la comida que no perece, la comida que permanece para siempre, eternamente. Y esa comida la puede dar solamente ¿quién? Jesús. De hecho, vamos a ver más adelante que la comida espiritual es Jesús mismo. Está hablando de Él. En Mateo 16, 24 al 27, el Señor está precisamente hablando de cómo se acercan a Él buscando unos beneficios, pero realmente su corazón está lejos de Dios. Y eso es una de las cosas más tristes. Uno estar cerca de Dios. Porque cuando uno está en la iglesia del Señor, ¿verdad? Digo, Dios está en todas partes, eso lo sabemos, pero tú estar en la iglesia del Señor, cerca de su reino, sin embargo no lo puedes ver a Él. Tú lo que sigues viendo es el interés y la codicia de lo que tú puedas sacar y lo que tú puedas lograr.
Jesucristo dijo en Mateo 16, 24 al 27 lo siguiente a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que hicieron, conforme a donde estaba su corazón, en la implicación del Señor. Dice, ¿de qué le vale al hombre ganarlo todo si se pierde el alma? Pero nosotros no entendemos. En esta carne seguimos mirando las cosas terrenales y pensando en el éxito terrenal. Y son las cosas que nos gustan y son las cosas que anhelamos. Nos parece que lo mejor que podemos vivir es aquí en la tierra y nos olvidamos de la vida eterna. Qué triste eso. ¿De qué puede servir todo lo que este mundo te pueda ofrecer en una corta vida? Porque ¿qué son 100 años si tú vives 100 años ante una eternidad? Comiendo comiendo la comida que perece, y que al final entonces tengas una eternidad sin Dios, sin esperanza, sin fe. Él sigue hablando en esta conversación. En el versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Todavía ellos siguen pensando con el estómago. Ellos siguen pensando con el estómago, los deseos terrenales y carnales. Siguen. O sea, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira, cuando uno considera el contexto inmediato, ¿verdad?, anterior y posterior, lo que ellos siguen preguntando es cómo nosotros podemos asegurar el favor de Dios, la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Ellos están viendo al Señor como un suplidor, como un benefactor, como un genio de la lámpara que me puede dar las cosas a mí. Eso es lo que ellos están viendo. Ellos no quieren a Jesús. Ellos no quieren una relación con Dios. Ellos quieren los beneficios del Señor. Pero eso no es Cristo. Ni ese es su mensaje, ni ese es su evangelio. Y es triste que todavía siguen vendiendo un evangelio falso, un evangelio sin cruz, un evangelio sin arrepentimiento, sin entrega, sin fe verdadera. Siguen codiciando y alabando las cosas de este mundo, y lo que es peor, se acercan a Dios supuestamente para obtener esas cosas. Que Dios me bendiga, que Dios me dé esto, que Dios me haga otro, que Dios me haga rico, que ¿verdad?, yo estoy con el Señor, que Dios me cuide aquí, que yo no me enferme, que me sane, que no muera. Se sigue buscando eso. Y siguen predicando eso. Lo mismo que ellos estaban pensando, se sigue predicando hoy, en el 2026, se sigue predicando en Puerto Rico, se sigue predicando en Ponce, Puerto Rico, ese mismo mensaje de codicia, donde los que se hacen ricos son los líderes y los mercaderes que venden eso. Y se hacen ricos porque los demás se quieren hacer ricos. Y le han dicho, no, tú siembra y vas a cosechar, pero es siembra en mí. Los líderes son los que se hacen ricos. Pero ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Y van a vivir vidas sin influencia en esta tierra. Y al final lo más triste es que si no es el evangelio de Dios, pues no hay salvación. Porque la salvación es a través del evangelio del Señor y a través de la cruz. Por eso Jesucristo le dice, no. Una obra es necesaria. Una cosa es lo que ustedes necesitan verdaderamente, que crean en el que el Padre ha enviado. ¿Qué obra es necesaria para ser salvo? Que creas en Jesús. Nada más. No hay nada, ni la religión, ni la denominación, ni las obras, no. Una obra, que creas en Jesús. El versículo 30, seguimos leyendo esta conversación. Le dijeron entonces, ellos siguen ahí hablando,
¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, dicen ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Siguen pensando con el estómago. Ahora están recordando el maná. Siguen pensando en esos intereses particulares y terrenales. Jesús los corrige y les enseña. En el versículo 33 le dice, de cierto os digo. Otra vez, escucha bien, presta atención. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No fue Moisés. El verdadero pan, mira, aquel pan del desierto era una sombra de lo que había de venir, era un símbolo apuntando hacia el pan de vida que es Cristo Jesús, dado por Dios. Este es el verdadero pan. Era un tipo, lo que se conoce en la teología, un tipo de Cristo, un símbolo, una prefigura. Pero claro, ya está Cristo, ya está Cristo. Aquello era simplemente una imagen, ¿verdad?, de el pan, ¿verdad?, del cielo que da vida, que era Jesucristo. Y continúa Jesucristo diciéndole, porque el pan de Dios, y lo sigue corrigiendo, ustedes siguen mirando lo terrenal, ustedes siguen pensando en lo físico. Dice, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando de Él. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Todavía ellos no han entendido. Ellos siguen pensando, espérate, esto es un pan que desciende del cielo y da vida al mundo. Esto, ¿verdad? Como la mujer samaritana, ¿verdad? Que bebí de esta agua no tendrá sed jamás. Dame de esa agua. Lo mismo estaba pasando aquí. Así que todavía siguen pensando en la provisión terrenal. Jesús les dice, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos dan gracias al Señor de eso? ¿Cuántos han experimentado eso? 40 años he caminado con el Señor. Y Él ha estado siempre ahí. No hay hambre de Dios. No, porque Él está. No hay sed porque Él está. Él siempre está. Esta mañana me quebrantaba. Porque Dios ha sido tan bueno. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por el Señor? Así que la realidad es Jesús diciendo, yo soy el pan de vida. Lo que permanece para siempre, donde nunca habrá hambre y nunca habrá sed, es en una relación personal y de vida con Cristo Jesús. Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero el versículo 36 nos aplica también a nosotros. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. A muchos, aunque han visto, no creen. Y es interesante porque en este pasaje de este nombre de Jesús, yo soy el pan de vida, hay tanta profundidad teológica, tanta verdad teológica hermosa de Dios y de la gracia. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es increíble. Ellos, mira, estos que estaban allí, primero habían comido de la alimentación ¿verdad?, de los 5 panes y los 2 pececitos, y comieron allí entre 15,000 a 20,000 personas. ¿Vieron ese milagro? Ellos lo sabían. Ellos también seguramente conocían del milagro en un capítulo anterior, el paralítico de Betesda, que llevaba 38 años paralítico, y el Señor va allí y lo sana y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y todo eso los conocían. Conocían también cuando sanó al hijo de un rey también, un oficial del rey que estaba muriendo. Ellos conocían todo eso. Así que a pesar de todas esas señales y lo que habían visto, no creéis. Y eso nos dice a nosotros.
¿Ya? Eso nos dice. Porque fueron testigos, pero sin embargo no creyeron. Muchos milagros, muchas obras, muchas vidas cambiadas, pero sin embargo un corazón, ¿verdad?, duro. Lo mismo pasa y nos sorprende. O sea, cuando Jesús llega a una vida y Jesús viene y la transforma y bendito, en todos estos años que he caminado con el Señor he visto todos esos testimonios donde hay vidas que llegan, que estaban destrozadas, esclavos del vicio, de muchas cosas que estaban mal en su vida. Bueno, un desastre. De momento son transformados por el poder del Señor. Es evidente el cambio total, ¿verdad?, de la tierra al cielo. Es sorprendente entonces que a pesar de esos cambios, familiares, amigos, conocidos, ven. Yo conozco personas, mira, eran adictos deambulantes y cómo Dios los transforma completamente y tú no te imaginas. Y le sirven a Dios y sus vidas restauradas. No hace mucho hablaba con uno en mi oficina. Y tú ni te imaginas eso, porque eso es lo que Dios hace. Pero lo que es sorprendente es que las personas que están alrededor y que ven ese milagro de Dios, la evidencia de una transformación de esa índole, y sin embargo, se quedan como si nada. Es más, a veces le hacen la vida difícil. No creen. Pero entonces Jesucristo empieza a explicar por qué también. En el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Ok? Y al que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que vemos aquí el mismo mensaje en paralelos realmente. Hablando, ¿qué está hablando? ¿Qué nos está presentando? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de esa verdad donde Dios toma la iniciativa y Dios es el que provee lo que se necesita para que nosotros podamos servir al Señor, para que nosotros seamos salvos. La salvación es un acto de amor y de gracia. Gracia es un favor inmerecido. No lo merecemos, eso es gracia. Y aquí, cuando nosotros vemos lo que dice el texto, dice, el que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera, no se queda en la calle. Dice, los que vienen a mí, dice Jesús, son los que el Padre me da. Y dice, y esa es la voluntad del que me envió, o sea, del Padre. Entonces Jesús sigue aclarando en estos paralelos, ¿verdad?, esa voluntad de Dios. Dice que todo lo que el Padre le diere, ¿verdad?, Jesús no va a perder nada de eso, de todo lo que Él le diere, sino que lo va a resucitar en el día postrero. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que su salvación está segura. O sea, primero dice, lo que el Padre me diere, de eso no se va a perder nada. Segundo, está entonces diciendo en paralelo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo mismo, el que ve al Hijo, a Jesús, y cree en Él, tiene vida eterna, vida para siempre, vida que no se acaba, vida que no termina, vida perpetua. Vida que no tiene fin. Eso es lo que significa vida eterna. Y Dios sabe muy bien lo que significa eterno. Realmente es una contradicción uno decir la vida eterna que se puede perder. Es una contradicción. Si es eterna no se puede perder. Y si se puede perder no es eterna. Pero lo que ha prometido el Señor, sabiendo muy bien lo que significa vida y sabiendo muy bien lo que significa eterno, esa es la promesa que Él ha hecho. La vida eterna. Por eso dice, yo les resucitaré en el día postrero. Porque nada ni nadie puede cambiar eso. Dos verdades de la gracia de Dios aquí en estos pasajes. Hablando Él del pan del cielo. Primero, que los que vienen a Jesús son los que el Padre ha dado. Dios toma la iniciativa en la salvación. Segundo, que de los que el Padre da a Jesús no se va a perder ni uno. Que todo el que ve a Jesús y cree en Él tiene vida eterna, vida para siempre. Es lo que está diciendo aquí.
Eso es gracia. La intervención de Dios, donde Él toma la iniciativa y provee todo lo necesario para que seamos salvos y para que permanezcamos en la salvación. Eso es gracia. Hay gente que le molesta estas verdades. Les molesta. A mí no me molesta en lo absoluto. Yo doy gracias a Dios por la verdad de la gracia expresada en la Escritura, y también donde lo vemos aquí en este pasaje hablando de Jesús como el pan de vida. Yo le doy gracias. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé que jamás y nunca yo hubiera podido buscar a Dios. Pero yo también sé, aunque tú no lo sepas, que nadie puede buscar a Dios por su propia cuenta. Nadie. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que el espíritu estaba muerto. No había manera de responder a Dios. Por eso es que Dios toma la iniciativa. Por eso es que nosotros vemos la gracia de Dios impregnada en toda la Escritura. Porque si dependiera de nosotros el venir al Señor, el acercarnos a Él, ¿tú sabes qué pasaría? Nunca llegaríamos al Señor. Tú todavía estarías en tus delitos y pecados haciendo lo que tú hacías. Y yo también. Pero Él nos miró. Y sin mérito alguno, nos escogió. Dice la palabra desde antes de la fundación del mundo. Y lo dice aquí. Dios es el que los da. Y a los que les da, entonces, ni uno de esos se pierde. Porque entonces vemos la otra parte también aquí. La preservación de los hijos de Dios. Cómo Dios los guarda. Porque hay algunos que dicen, no, si nosotros necesitamos a Jesús, más las obras, y eso es salvación. Jesucristo más las obras para entonces ser salvo. O sea, tú estás diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Que tú, un ser humano pecador, Dios necesita de lo que tú puedas proveer para entonces ser salvo. No. Tú pretender que tú puedes obtener la salvación por tu propia justicia es tú ser igual a Dios. Igual a Dios. Y como Dios sabía que nadie iba a cumplir eso, entonces todos estaban destinados para el infierno entonces. Nadie podía ser salvo, pero Él en su gracia ejerció misericordia sobre estos para traerlos a Él y darle salvación en Cristo Jesús, por gracia. Y fíjate que Jesucristo no solamente su obra fue cuando nosotros llegamos al Señor, sino que cada día de nuestra vida Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. Mira lo que dice Hebreos 7, del 22 al 25. En estos versículos que se está haciendo una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y está hablando de Jesucristo. Dice, versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, eran seres humanos y morían. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, su intercesión por los suyos no cambia, porque Él no muere, permanece para siempre. Y el versículo 25 viene siendo la conclusión de esto. El resultado, como Cristo no muere y Cristo siempre está intercediendo por los suyos, versículo 25, por eso es que puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que Cristo no solamente intercedió por nosotros cuando fuimos en el momento de nuestra salvación, sino que cada día de nuestra vida Él sigue intercediendo ante el Padre por nosotros. Y nos mantiene. Por eso es que la gloria, toda la honra es para Él. La palabra en el Nuevo Testamento para gracia es charis. Y cuando, ¿verdad?, se habla sobre eso,
esta palabra charis, dice aquí un website, ¿verdad? El God's Questions del internet, dice: quizás el uso más importante de charis en el Nuevo Testamento, frecuentemente expresado en la frase la gracia de Dios, se refiere al acto misericordioso de Dios en Jesucristo, por el cual los seres humanos son salvos. Pero yo quiero que ustedes lean conmigo lo que este estudio de las palabras griegas recoge, un estudio de palabras de West del Nuevo Testamento. Si puedes me lo pones por ahí, por favor. ¿Y cómo define esa gracia y esa palabra charis? Dice: como el acto espontáneo de Dios que procede del amor infinito de su corazón, en el que descendió de su trono de juicio para tomar sobre sí la culpa y el castigo del pecado humano, satisfaciendo así su justicia, manteniendo su gobierno y haciendo posible la concesión de la salvación al pecador que la recibe por fe en el Señor Jesucristo, que se convirtió en una ofrenda por el pecado por Él en la cruz. Qué tremendo eso, ¿verdad que sí? Qué tremendo eso, lo que Él hizo. Entonces, continuamos el versículo 44 en esta conversación. Mira lo que vemos, dice: murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Lo mismo que ocurre hoy día con aquellos que no escuchan su voz. Siempre buscarán argumentos para no creer a Dios. Pero este no es el hijo del carpintero allá de... No conocemos a sus hermanos. Siempre buscar argumentos para no creer. Y nosotros entendemos eso porque es que tienen un corazón de piedra, dice la Escritura. Ese es el corazón del hombre natural. Por eso no tiene que esperar la obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos obligar a nadie, convertir a nadie, no podemos. Aquí está prohibido, como ustedes lo saben, que una persona vaya donde otra y en un llamado y le diga: vente para que pases al frente, para que le entregues tu vida al Señor. No, eso no se puede hacer. Está prohibido aquí que alguien diga: mira, levanta tu mano para que tú entregues la vida al Señor. Nadie puede hacer eso, porque si el Espíritu Santo no levanta una mano, que no la levante nadie, porque ¿de qué sirve? Es un engaño. Versículo 41, ¿verdad? Ellos murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Claro, ¿verdad? Porque sabían que se estaba haciendo como Dios y no creían en Él. Y nosotros vemos eso también en estos días también igualmente, ¿verdad? Y es por causa de esa dureza. Fíjate, hay gente que piensa que la gracia la vemos solamente en el Nuevo Testamento. No, la gracia se ve de tapa a tapa en la Escritura. En el Nuevo Testamento, siempre apuntando hacia Cristo, siempre fue a través de la fe, nunca a través de otra cosa. Nadie podía ser salvo por las obras, nadie podía ser salvo por cumplir la ley realmente. Todo eso apuntaba hacia algo, hacia Cristo, porque solamente en Cristo había salvación, por gracia, por la fe. Nosotros vemos a un Dios obrando y escogiendo, ¿verdad? Tomando la iniciativa en el Antiguo Testamento. En este caso podemos ir a Ezequiel, al profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Antiguo Testamento, pero mira lo que dice allí. En el versículo 19, y les daré un corazón. ¿Quién dará un corazón? Dios. Él es el que hace la obra, Él es el que toma la iniciativa. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, todo Dios haciéndolo, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Él lo hace. En un pasaje paralelo, en Ezequiel también, en el capítulo 36, los versos 26 al 28, también vemos, ¿verdad? Algo similar, sigue expandiendo. Dice en el versículo 26, os daré corazón nuevo, Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, de vosotros, Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién pondrá dentro de ustedes el espíritu? Él.
Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos, Él. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Toda la gloria y toda la honra es para Dios. Eso no me molesta. Yo le doy gracias al Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Yo era un loco que me reía de Dios, que decía que Dios no existía. Y aquí hay diferentes testimonios, gente religiosa, con mucha religión, como estos que estaban ahí hablando con el Señor, muy religiosos, pero lejos del corazón de Dios, lejos de la salvación, poniendo su esperanza en rituales, en religión, pero olvidándose de Cristo. Él es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. No es una iglesia, no es un grupo, no son unos ritos, es Cristo. Él fue el que se humilló, el que se despojó de su gloria, hizo provisión de un camino. Y el que puede, por la gracia de Dios, por la iniciativa de Dios, entender eso y rendir su corazón a Dios. Mira, eso no termina nunca. Nunca. Cada día vemos el amor y la gracia y el perdón de Dios. No puedo olvidarme de quién yo era. Y doy gracias a Dios por su sacrificio, por su obra. No solamente me salvó, sino cada día de la vida que voy a vivir aquí en la tierra, Él sigue intercediendo por mí. Dios es tan bueno. Algunos no escuchan su voz y vemos por qué. O no es el tiempo del Señor, o Dios no es un escogido de Dios. No tengo problemas con eso. En Juan capítulo 10 el Señor le decía, porque allí le preguntaron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, le decían a Jesús en el capítulo 10. Dínoslo, si tú eres el Cristo, dínoslo. Y tú sabes la respuesta de Jesús, le dice, os lo he dicho antes y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No es que le daré, no es que quizás, no. Yo les doy vida que nunca se puede perder y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el Dios que está con nosotros. Es el pan de vida. Y ahora al final de esta conversación, Jesucristo como que recapitula todo lo que ha dicho. Y lo vamos a leer desde el 43 en adelante. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y mira este versículo 44, afirmando lo que estamos diciendo. Ninguno, ¿qué es ninguno? Ninguno, nadie, un absoluto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Esto está en Isaías 54, 13. Todos serán enseñados por Dios. ¿Cuál es la implicación? Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que muestra. Dios es el que enseña. Dios es el que pone conocimiento. Dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Aleluya. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué les pasó? Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Así que está hablando aquí finalmente Jesús de su sacrificio. Eso es lo que está hablando. Él no está hablando de un acto caníbal, por favor. Utiliza una metáfora bien fuerte. Tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. No podemos dejar la cruz de lado. No podemos dejar el sacrificio de lado. No podemos dejar el arrepentimiento, porque tu pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. No podemos dejar eso fuera. Cuando pensamos en pan y sangre, quizás podemos recordar también la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento. ¿Qué estaba pasando allí? Bueno, simplemente recordaban cómo Dios había librado al pueblo de Israel de la opresión del pueblo de Egipto. Cuando finalmente, ¿verdad?, el marco de las puertas fue rociado, ¿verdad?, fue pintado con la sangre de un sacrificio de un cordero. Y entonces, donde estaba esa sangre, ninguno de los primogénitos de ese lugar, de esos hogares, ninguno murió. Todos los demás murieron. Es otro tipo, mirando a Cristo, la sangre de Cristo. Así que hemos sido librados de la condenación eterna por ese sacrificio, por la muerte y por la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo algunos pueden pensar que eso es literal? No. Ya Cristo murió una vez. Lo escupieron, lo flagelaron, le hicieron de todo a Jesucristo como parte de esa entrega y ese cuerpo molido por amor a nosotros. Pero ya no más. Ya nadie podrá escupirle, ponerle una corona de espinas, nadie podrá hacer eso. En Hebreos 9:28 dice la palabra: así también Cristo fue ofrecido una sola vez. No son sacrificios todos los días que nos reunamos, no, una sola vez para llevar los pecados de muchos. No los pecados de todos, los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. Así que ya no podrán, ya Él lo hizo. Y finalmente termina diciendo, versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos han comido de ese pan y han bebido de esa sangre? Volviendo al primer texto que leímos, Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Termino con esta anécdota de George Mianzi, un escritor y un autor conocido, investigador, un doctor, y él estuvo realizando este estudio para ver cuáles eran las palabras que más le gustaba escuchar a la gente. Las palabras que más le gustaba escuchar a la gente. Y Mark Gruland, que estaba, ¿verdad?, con él en esta, predijo la primera palabra. ¿Cuál es la palabra que más, ¿verdad?, las palabras que más le gusta escuchar a la gente, las frases que más le gusta escuchar a la gente? ¿Cuál ustedes creen que es? ¿Ah? Te amo. Te amo. Eso es el número 1. La palabra número 2, la segunda palabra que más le gusta escuchar a la gente, fue te perdono. La primera, te amo. La segunda, bueno, dile ahí al que está, si tú has venido con tu familia y eso, míralo, lo tienes ahí al ladito y dile, te amo. Dice, te amo. Si es alguien que tú no conoces, pues dile, te amo en el Señor, tú sabes, cuidado. Te amo en el Señor.
Entonces ahora dile la segunda. Si has venido con ¿verdad? Tu familia, y digo, te perdono. Y si no conoces al que está al lado, pues no sé, no le digas eso. Ahora, la tercera palabra, miren esto, porque esa como que uno se las imagina, ¿verdad? Como que te amo, te perdono, sí, mira. Son palabras que le gusta escuchar a la gente. Pero ¿cuál fue la tercera palabra que más le gusta escuchar a la gente? No se la van a imaginar. La cena está lista. Yo creo que hicieron eso en Puerto Rico. ¿Ok? Yo creo que esa encuesta la hicieron en Puerto Rico. La tercera palabra que más le gusta escuchar a la gente: la cena está lista. Y cuando este hombre cristiano, Mark Ruland, se dio cuenta que estas tres declaraciones son un claro resumen, miren esto, del Evangelio de Jesucristo en la Biblia. Somos amados por Dios en Cristo Jesús. Somos perdonados por Dios en el pan de vida. Y ese pan de vida te invita a la mesa de Dios, a un banquete con Él eterno por su propia obra, y te dice hoy: la cena está lista, come de mí y vivirás para siempre. Aleluya. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Wow. Yo soy el pan de vida. Que muchas cosas dijo Jesús ahí. Para aquellos que no conocen al Señor, pero también para nosotros que conocemos al Señor. Qué bendición. Cuando escucho todo eso y veo todo eso, toda esa gracia de Dios, Jesús sabiendo la implicación de lo que implicaba, que lo iban a matar y todo, pero cuánto nos amó el Señor. Decimos gracias. Así que si me puedes dar el tono ahí. ¿Se acuerdan de aquella canción que dice: gracias, Dios, quiero agradecerte, solo agradecerte. Gracias, Dios, quiero agradecerte, solo agradecer. Y la segunda parte dice: solo quiero tomar este momento ahora. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Solo quiero tomar este momento ahora. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Mientras el piano sigue, sin duda nosotros los hijos de Dios nos regocijamos y estamos agradecidos de lo que Él ha hecho, ¿verdad? Pero el mensaje es para ti también si tú no conoces al Señor. Si por la gracia de Dios y por esa obra iniciada por el Padre, tú has podido entender tu condición, ¿verdad? De pecador, de pecadora, que la Biblia dice que todos están en esa condición, todos nacen en esa condición. Y la consecuencia de esa condición es la muerte eterna, la muerte espiritual. Y si tú mueres entonces tendrías la muerte segunda, que llama la Escritura, que es una condenación eterna, separado de Dios para siempre. Claro, tiene que haber un reconocimiento de nuestro pecado y que hemos ofendido a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Tiene que haber un arrepentimiento, si no, no hay salvación, ¿verdad? No es cuestión de repetir unas palabras, no es cuestión de levantar una mano o pasar al frente. Es una decisión, ¿verdad?
Yo recuerdo, yo no quería saber del Señor, ¿verdad? Pero cuando Dios inicia esa obra y empieza a hablar al corazón de uno, no importa los pensamientos que uno pueda tener, cómo uno está, las cosas que uno haya hecho, uno sabe que necesitamos arrepentirnos, que Dios nos está llamando, que no hay otro camino, que no es un asunto de religión. Y recuerdo, ¿verdad? Cuando, a pesar de todos los argumentos que tenía antes, cuando el Señor tocó mi corazón, me la pasé con muletas y todo. Un 8 de octubre de 1986. Dios ha sido bueno. Así que yo pregunto si por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo habrá aquí alguna persona que puede reconocer, ¿verdad?, que es pecador, que es pecadora, y por la gracia de Dios ha entendido que hay un solo camino, o sea, que el único camino de salvación es a través del pan de vida, es a través de Jesucristo, que no hay salvación fuera de Él, que no es un asunto de obras y de religión, sino es un asunto de reconocer a Cristo como el único camino, como el único Salvador. Y por la obra de Él, cuando uno cree, como un regalo, Él nos regala la vida eterna. Juan 3:16, eso es lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vemos en la palabra que es importante confesarlo al Señor. Así que yo pregunto si aquí hay alguien que a lo mejor lleva tiempo en la iglesia, pero nunca ha tomado esta decisión y hoy genuinamente, ¿verdad?, está arrepentido de sus pecados y quiere venir al Señor pidiendo perdón, clamando, ¿verdad?, por su intervención en su vida. Si ese eres tú, quieres pedirle perdón a Dios y rendir tu vida, levanta tu mano, yo quisiera orar por ti. Si aquí hay una vida, ¿verdad?, que Dios está llamando y quiere tomar esa decisión de rendir su vida, sus pecados al Señor, no salgas de aquí sin tomar la decisión más importante de la vida, que cambia toda una eternidad: rendir tu vida al Señor. ¿Habrá alguien que hoy levanta su mano y dice: Señor, perdóname, rindo mi vida, mis pecados, Dios te bendiga, Dios te ama? Eres especial para el Señor. Eres especial para Dios. Dios te ama. ¿Habrá alguien más que dice: Señor, perdóname? Que toma esa decisión y simplemente levanta tu mano. Quiero orar por ti si tú tomas esa decisión. El Señor está llamando en este día. No salgas de aquí sin rendir tu vida al Señor. Si Dios te está llamando. Si no, no, ¿verdad? Porque, como dije, tiene que ser algo genuino. Pero si tú sabes ahí que el Señor te está llamando, no dejes que nada impida que tú rindas tu vida al Señor. Es que me da miedo, es que tengo vergüenza, es que yo no sé, es que yo no soy de aquí. Que nada impida llegar a los brazos del Señor. Pregunto una vez más: ¿habrá alguien que levanta su mano al Señor? Si no, vamos a darle gracias al Señor por esa vida. Le vamos a pedir que pase por aquí. Yo también quiero preguntar si habrá algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que ya es hijo de Dios, hija de Dios. Simplemente se apartó de sus caminos y hoy quiere reconciliar su vida con el Señor. Si es así, pasa por aquí, ¿verdad? Queremos orar por ti también. ¿Habrá alguien un hijo de Dios, una hija de Dios que se alejó de sus caminos, pero hoy regresa a casa? Si es así, levanta tu mano y pasa aquí. Ven, puedes pasar por aquí. ¿Habrá alguien más que dice: Señor, perdóname, yo me alejé de tus caminos, Señor, quiero regresar al camino de obediencia, te necesito, ayúdame? Como dice ahí, el Señor no echa fuera a nadie. Si vienes a Él arrepentido, encuentras unos brazos de amor, ¿verdad?, y de gracia. ¿Habrá alguien más que, ya sea que le entrega su vida a Cristo o que se reconcilia con el Señor? Si hay alguien más, simplemente pasa por aquí. Dios le bendiga. El caballero está pasando en silla de ruedas.
Damos gracias al Señor por esa vida también. Dios le ama. Es especial para el Señor. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? Yo recuerdo que yo luché y me agarré. Yo no voy a levantar mi mano. Yo no voy a entregar mi vida. Eso me costó un accidente de motora. Porque el Señor siempre va a traer a uno. Pero a veces lo trae un poquito más fuerte. Eso me pasó a mí. Si tú estás aquí, sabes que el Señor te está llamando. No hay nada mejor. No tienes nada de qué avergonzarte. Al contrario, no hay ninguna decisión como esa. Damos gracias a Dios por esa vida. ¿Alguien más? Estamos a punto de terminar, pero voy a orar. Padre, si hay alguna vida todavía, Señor, que tú estás llamando, yo te pido, Señor, que tú rompas toda atadura, todo pensamiento que pueda estorbar, Señor, lo que tú quieras ver alcanzar. Simplemente, Padre, tú conoces mi corazón. Oro para que tú seas, Señor, obrando, ¿verdad? Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pregunto una vez más. Si hay alguien que levanta su mano en el balcón, que está por ahí y sabe que Dios le está llamando, levanta tu mano. Si no, pues vamos a orar por estas vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por estas vidas. Tú conoces la decisión que ellos están tomando. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú los guíes, Señor. Qué bendición, Señor, ser parte de lo que tú estás haciendo en sus vidas. Que ellos sepan, Señor, que en la medida que podamos como iglesia estamos para ayudarles y para servirles. De la misma manera que nos ayudaron a nosotros cuando comenzamos a caminar contigo, Señor. Tú conoces, Señor, sus preguntas. Tú conoces, Señor, sus luchas, sus pruebas. Tú conoces sus sufrimientos, sus dolores. Clamamos, Señor, Padre amado y Padre bueno, por tu intervención en sus vidas. Y te damos gracias por la decisión que ellos están tomando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Te vamos a pedir que pasen por ahí y van a ayudar por ellos. Les invito a estar en pie. Solo quiero tomar este momento ahora. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Otra vez. Solo quiero tomar este momento ahora. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Amén.